que bueno, de las cosas que también quería comentar, bueno, a mí me gustó mucho ¿dónde está la nota? Aquí. Una cosa que señala Marina Garcés, que dice que para luchar por el futuro hay que implicarse en el presente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quería hablar sobre los acuerdos alternativos que tú propones para este presente, que pueda hacer un futuro diferente, ¿no? Un poco tu experiencia sobre estos acuerdos alternativos y también en qué medida tu gestión cultural crítica también se plantea no solamente para la sociedad iberoamericana, sino también para esta parte del mundo, ¿no? Esto es un poco mis preguntas. Sí, ahora estoy como tratando de darle presente a ese último capítulo de una investigación que estoy justo ahora trabajando, la que les decía de la década de los 80, ¿no? Porque creo que, claro, en Ecuador no puedo dejar de pensar el país que ahora tenemos, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué son necesarias ahora esas utopías concretas y más desde la cultura, ¿no? Entonces, cuando uno ve los datos de Ecuador, se queda pensando, ¿no? Lo difícil que es hablar ahora de lo comunitario, ¿no? Los datos de que se llama el Latino Barómetro, ¿no? Que mide como el estado de ánimo, cuánto la gente cree en la democracia, si cree o no que es necesario un líder autoritario, si quisiera una dictadura, ¿no? Entonces uno ve los datos de Ecuador y son deprimentes, ¿no? Porque te sale que así el 70% de la gente no cree en el vecino o no cree en el otro, ¿no? Entonces cuando dices eso, dices ¿qué estoy haciendo aquí? No, el 70% no cree en el otro, no cree en el vecino, no desconfía de la comunidad. Entonces dices, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva a pensar que esa falta de confianza en el vecino o de la capacidad que tiene esa agencia colectiva de la que tú hablabas es el caldo de cultivo para toda forma de autoritarismo, ¿cierto? O sea, porque necesitas un líder que te va a salvar, ¿no? Como el único que te va a sacar de esa crisis y votas pues, a todos estos movimientos o candidatos o lo que sea de las nuevas derechas, ¿no? Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Entonces, esa emergencia de líderes autoritarios que está muy anclado también a la desconfianza en lo comunitario. Y entonces yo me pregunto, claro, estas utopías que planteo, ¿no? Que son las utopías concretas, que no son las utopías de la gran revolución, ¿no? Sino son esas utopías que intervienen en situaciones concretas, en problemas del presente, creo que son necesarias justo para eso, pero no pueden ser, que es lo que digo en el libro, ¿no? No pueden ser basadas en políticas de la identidad, porque eso también está en crisis y hemos visto que ha hecho mucho daño. Y justo conversaba ayer con una amiga, una colega, claro, el gran problema de la izquierda es que ya no tiene como un relato de esperanza, ¿no es cierto? Entonces todo es como moralmente punitivo, ¿no? Desde estas políticas de la identidad, precisamente, que ha hecho que no pienses de modo interseccional, ¿no? Problemas que finalmente nos acaban atravesando a todos y todas, ¿no? Entonces ahí uno dice que puede hacer la cultura en ese sentido, puede hacer un montón, porque la cultura, como yo la veo al menos, es transversal a todo eso, ¿no? Y claro, y las luchas además son interseccionales, ¿cierto? Entonces, claro, cuando pensamos aquí, decíamos hace un momento, el problema de la vivienda, ¿no? O sea, bueno, ¿le afecta al trabajador de la cultura? Claro, pues también. Entonces, o que decían ayer, claro, el problema de la gentrificación o no tener espacio, pero le afecta al trabajador, claro que le afecta. Pero estás luchando como por otras cosas y de un modo como aislado, y finalmente yo les digo a mis estudiantes siempre, y siempre lo repito cuando tengo la oportunidad de hablar en público, les digo a mis estudiantes de arte, soy profesora en una escuela de artes, les digo, ustedes tienen más en común con el señor o la señora que está vendiendo caramelos afuera por su condición de informalidad, ¿no? Que con los que se están tomando el vino en una inauguración, ¿no es cierto? Tienen mucho más en común con el trabajador informal, porque sus condiciones de informalidad y de precariedad son iguales, ¿no? Y no están peleando por los derechos ahí con ellos, están peleándose, yo qué sé,
por el texto curatorial de no sé qué bienal, por egos profesionales individuales. Digo, pero ¿dónde está esa lucha por lo concreto, ¿no? Por esas cosas que tenemos en común, ¿no? Con las otras organizaciones, con las otras luchas sociales? Entonces yo creo que es como el momento justo de recuperar esas utopías desde el hacer, ¿no? Está la calle siempre como una salida, ¿no? Las manifestaciones populares que hemos vivido en América Latina también en los últimos años han demostrado eso. Yo he visto cómo saberes de la gestión, que para mí ha sido extraordinario, y acompañé una tesis de maestría que pensaba sobre eso, ¿no? En Ecuador, en la zona cero, cuando se produce el estallido del 2019, el centro desde donde se concentran los manifestantes que vienen del movimiento indígena hacia Quito es la Casa de la Cultura ecuatoriana, ¿no? Y varios de mis estudiantes de organizaciones y colectivos empiezan a autoorganizar espacios dentro de la Casa de la Cultura, porque las madres indígenas no dejan el campo sin sus niños, ¿no? Vienen a la manifestación caminando con los niños en brazos, porque ¿con quién le dejas en el campo? No hay quien le cuide, le traes. Entonces, ¿qué hace gente vinculada a la cultura? Prepara una pequeña biblioteca, hace funciones de títeres, mientras las madres están manifestando, ellas y ellos y ellas están cuidando, ¿no? Ahí. O están preparando pancartas. Entonces, claro, eso te hace ver que todo ese saber hacer, o sea, está ahí, está presente, y eso viene, ya lo hacían en los años 80, en los años 70, ya lo hacían en contexto de dictadura, estaba ahí, es algo que está todavía vivo y reemerge, ¿no? Entonces es una cultura como muy presente en diálogo, en vínculo, ¿no? Con lo que está pasando en el contexto, y esa es posiblemente la que a mí me interesa y que emplea, desarrolla, imagina herramientas comunitarias y realmente por el bien común, ¿no? Sí, de una forma anecdótica comento, ¿no? A veces en la periferia, ¿no? En la sala, claro, como trabajamos mucho para la comunidad afrodescendiente, migrada, racializada, claro, vienen a charlas, a conferencias y con niños, ¿no? Entonces preguntan, ¿pueden entrar los niños o no pueden entrar los niños? Entonces, claro, por supuesto que pueden entrar los niños, ¿no? Y una vez un debate muy interesante que se dio a raíz de una visita de Ancla Davis, que estaban en una conferencia y había niños gritando, llorando, y claro, porque estaban las mamás y tal. Y entonces, claro, lo empezaron a decir, bueno, vamos a tener que sacar a los niños. Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos convivir con eso? Tienen que estar aquí. ¿Cómo se socializan? ¿Cómo? ¿No? Entonces yo creo que esas cosas son interesantes, ¿no? Que se planteen y que se vivan, ¿no? Claro. Porque a veces, ¿no? Tenemos edad limitada a tal cosa, ¿no? Siempre las madres llamando, ¿puede entrar el niño? ¿No puede entrar el niño? Claro, porque los espacios tampoco públicos para la cultura están pensados para los niños. O sea, claro, debería haber un espacio donde los niños puedan estar mientras si los padres están del otro lado. O los horarios, hacer cosas, ¿no? Claro, ahora hay como ciertos espacios culturales en Quito han cambiado los horarios de las inauguraciones, por ejemplo, a los sábados a la media mañana, para que puedan venir las mamás o las mujeres que son madres con sus niños, ¿no? Porque es como mucho más fácil venir un sábado a mediodía que una inauguración a las 9, 8 de la noche, que es imposible y mucha gente se siente como fuera de... Fíjate, ¿no? Pensando en el acceso a la cultura. Sí, claro, exacto. Porque si no quedan fuera, ¿no? Si no tienen el canguro, tú lo sabes también, si no tienes el canguro de turno, te quedas sin ver la obra. Sí, de eso me recuerda mucho a un debate con hace ya tiempo de Silvia Federici, de un texto que tiene que llamar Ground Zero Politics o políticas de plano cero, que yo diría políticas al ras del suelo, ¿no? Y ella habla de que todos los cuidados son las políticas de cualquier movimiento base, ¿no? Y toda esa mirada que se hizo mucho cuando el 15M la gente entendía que lo que no se estaba haciendo una escenografía para simular una asamblea, se estaba habitando una plaza. Y el habitar una plaza conllevaba que había una comisión de comida, una de cuidados, que había tiendas y después la asamblea era otra parte más organizativa. Por lo tanto, no era tanto un hecho de performatividad, de simbolizar un parlamento, como de generar la posibilidad de construir una
vida en común en un espacio que estaban todos los cuerpos anulados para hacerlos, ¿no? Sí. Yo creo que ese paradigma, un poco que también señala Sánchez Sabater cuando habla del cambio de la gobernanza a la mitad, ¿no? Dejemos de hablar tanto de la gobernanza de las cosas, sobre la moralina, los de ideología, quién sabe, quién no sabe, quién entra en la asamblea y tiene poder o no, y empecemos a habitar las cosas, ¿no? Como con todos sus problemas, sus riesgos, sus contradicciones y sus tensiones que están ahí, ¿no? Y creo que es una gran pregunta hacerse sobre cómo habitar los espacios de la cultura, ¿no? Está. Porque Preguntas. esto lo ensayamos ayer. Bueno, dejamos aquí, hay muchos más agujeros en el libro, de hecho hay un gran agujero que es el de Iberoamérica, que también es muy divertido. Bueno, puedes preguntar. ¿Os parece bien que lo haga ahora? Sí. Porque, bueno, pues yo lo abro un poco por encima porque me parece que también es un gran momento para hacerlo. Sí. En el libro se señalan, ella se me ha olvidado decirlo, como que traza genealogías otras para hablar de agujeros, ¿no? Como de agujeros que de alguna forma, un agujero negro, un agujero donde algo hay y se tapa, ¿no? Y no se quiere ver. Entonces, claro, se habla de todo este debate del proyecto iberoamericano, ¿no? Y de cómo la Escuela de Barcelona genera como todas unas redes de vinculación a partir de proyectos de desarrollo iberoamericano y cultural, que de alguna forma va generando unas trazas de diálogo para generar toda una amplia construcción de profesionales en Iberoamérica que se irán de alguna forma construyendo a partir de la importación de este modelo de gestión cultural, ¿no? Y a partir de los profesionales que han ido gestando y han construido como las voces principales, ¿no? De hecho, se señala sobre la página 260 aproximadamente la Fundación Interarts y todo el proyecto que hizo de Iberformat, más o menos. Y sí que es muy interesante porque en algún momento de las conversaciones y los testimonios surge esta idea y este discurso que analiza muy bien Pau cuando habla de que surge la idea de Iberoamérica como una idea de diversidad, de horizontalidad, de riqueza, de multidiversidad, que en el fondo es falsa porque sigue habiendo una dependencia muy fuerte de quién es el profesional y quién te va a formar por un lado, y al mismo tiempo, a nivel geopolítico, coincide con muchas transformaciones del Estado, del debilitamiento de las políticas públicas y de la inserción de todo el proyecto neoliberal, no solo en política cultural, sino en todas las políticas públicas, ¿no? Y cómo hay el rol de la Agencia de Cooperación Española en la promoción y en la idea del paternalismo, ¿no? De yo sé lo que es la cultura y la buena gestión de la cultura y voy a formar a tus profesionales para ver si a partir de ahí lo hacen mejor, ¿no? También conlleva como una especie de espíritu salvífico, mesiánico, de alguna forma, no directamente, ¿no? Es como una consecuencia del discurso y que también es una traza muy, muy interesante a nivel de discurso colonial, ¿no? Y claro, entiendo además que es muy complicado porque comporta también que hay que hacer todo un trabajo de decolonizar imaginarios dentro, o sea, aquí en Barcelona hay que hacer mucho trabajo, pero también hay que hacer mucho trabajo en Iberoamérica porque el pozo es muy fuerte desde los años 90 y la cantidad de recursos y de cuadros que se han formado allá, ¿no? Y para mí me resultó como muy interesante darme cuenta de todo ese desplazamiento, porque yo muchas veces pensé que tenía más que ver con ciertos proyectos de empresas culturales, la editorial Santillán y sus famosos libros y cuadernos de trabajo, que yo no sabía, pero también llegaron allá. Yo cuando me explicó mi compañero Alejandro de Valles de Quito, me quedé, vosotros también tenéis los cuadernos Santillán, madre mía. Si nosotros ya lo sufríamos, no me quiero imaginar que sufrirlo al otro lado del Atlántico. Entonces, claro, es un ejemplo muy pequeño para un dispositivo muy pequeño que muestra claramente esta matriz colonial que se ha ido fraguando, ¿no? Y que yo me acuerdo muchas veces de ir a Latinoamérica y que la gente dijese, ¿vienes de Barcelona? ¡Qué interesante! No, Barcelona no es tan interesante. De hecho, hacéis tanto caso en Barcelona si os vienen a vender la idea del fútbol de las culturas. ¿No? Y a veces, muchas veces, uno sería que situarse como vengo de Barcelona, pero vivo a lo mejor del lado oscuro de Barcelona. No vengo del lado de los fuegos y los cohetes artificiales y los grandes eventos en cultura, ¿no? Y creo que el libro como que abre ese agujero que para mí es como una caja de Pandora muy interesante y que creo que da para muchos debates, ¿no? Sí, ¿quieres, no sé, decir algo ahí? O... No, yo creo que sí, lo que está diciendo es cierto, ¿no? Cuando ves nosotros estuvimos haciendo como una especie de ¿cómo era? Como hay unas becas de África, para África específicamente, para el área mediterránea y África, y los formularios reflejaban eso, ¿no? Había como, más que propiciar un diálogo entre cómo se hacen las cosas allá y cómo se pueden hacer aquí, era esa idea de, bueno, ¿qué va a enseñarles? ¿Qué programa van a hacer? ¿No? Y yo recuerdo haberlo llenado y decir, no, espérate,
a ver, esta persona es un gestor cultural de Mozambique, tiene un festival de Envira, rescatando un instrumento tal que le voy a enseñar yo, ¿sabes? Vamos a proponer un programa en donde hay un intercambio, porque no es una persona que viene de cero, viene de una práctica en el territorio, ¿no? En su territorio. Entonces decía, no, hay que darle la vuelta al formulario, porque esto no puede ser así. Pero bueno, refleja eso que tú señalas, ¿no? Esa cosa. Y también que a las élites culturales latinoamericanas siguen mirando Europa. Claro, el colonialismo interno, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Claro, es algo que también ya lo empiezo a detectar desde información en la Carlos III, ¿no? Que un poco la voy contando ahí en el máster de gestión cultural, que de hecho voy el viernes ahí a hacer la presentación y va a ser interesante, ¿no? Ver a algunos profes, a los que les tengo mucho cariño además, porque no es una crítica, les digo siempre, no es la crítica a personas, es la crítica al funcionamiento de las estructuras, ¿no? Y eso es muy distinto, ¿no es cierto? Entonces, el problema es cuando te lo tomas personal, ¿no? Pero en realidad es desmontar una estructura y entender las relaciones de poder desiguales que hay entre norte y sur. O sea, finalmente eso es lo que intenta hacer el libro y mirar la cooperación desde allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que, claro, sentía en el máster y que ya lo percibíamos y desde una intuición, creo yo, muy clara con algunas compañeros del máster, porque éramos en ese tiempo, hablo del 2005, ¿no? Cuando vine a estudiar, imagínense que ya ahí 20 años han pasado, pero éramos por lo menos, no sé, casi un poco más de la mitad quizá de latinoamericanos. Pero claro, ninguno de los casos que se estudiaban hablaba de Latinoamérica, ¿no? Ni de nuestras instituciones, o sea, nada de lo que hacíamos era, no sé si era gestión cultural o era modélico o servía como estudio de caso, no, y éramos muchos, o sea, siempre, entonces, claro, entrábamos como en una contradicción todo el tiempo porque decíamos, pero esto no es aplicable, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, o no tengo un estado de bienestar igual que este estado, o esto no. Y como desde esa intuición ya empezamos como a ver las desigualdades, ¿no? Que había ahí. Y claro, ya cuando empiezo como a recabar, finalmente creo yo que la gestión cultural se vuelve también como un pretexto para mostrar, porque es una herramienta, y que el mismo Luis Bonet lo dice en un texto con mucha claridad y que lo cito en el libro, ¿no? Es parte de la cultura, la gestión cultural, los programas de cooperación en cultura son parte de esta diplomacia, ¿no? Esta política blanda que finalmente está dentro de una política mucho más amplia que tiene que ver con la entrada de las multinacionales españolas, América Latina, ¿no? Porque después de que, claro, el concepto de iberoamericanismo está ahí, ¿no? Latiendo y se promueve, se festeja desde el 92, está llegando la Repsol, está llegando Telefónica, ¿no? La editorial Santillana nos educa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y desaparecen, y también cito ahí que es lindísimo y a quien le interese este tema, está el discurso de Rita Segato en la Feria del Libro de Buenos Aires no me acuerdo si es en el 2019, creo yo que es un poco antes de la pandemia, y ella justo cuenta ese momento en Argentina, ¿no? Cuando está Menem, porque claro, de gestión se empieza a hablar en América Latina en los 90, en varios países, en pleno momento del neoliberalismo, ¿cierto? Cuando te dicen, tienes que hacer gestión porque hay austeridad de Estado, hay que optimizar el Estado, hay que ser eficaces, eficientes, hay que reducir el aparato burocrático, hay que ser gerentes dentro del Estado, ¿no? Hay que administrar el Estado con lógicas de mercado, y así llega la gestión, y así empiezan a formarse gestores, o sea, es en ese contexto. Entonces, y se empieza a hablar de gestión no solo en la política de cooperación española, sino también en documentos del BID, del Fondo Monetario, ¿no? Entonces es algo mucho más complejo que, digamos, lo que trato de mostrar quizás que la Escuela Barcelona responde también a una mirada geopolítica global sobre otros campos donde la cultura quizás es así, ¿no? Chiquitita, pero está ahí articulada con otras políticas económicas, ¿no?
Y tiene que ver también con que hemos sido y somos, creo yo, un mercado, ¿no? Un mercado para la formación, ¿no? Para la formación, claro, de estudiantes acá, digamos, somos y seguimos siendo un mercado, ¿no? Ahora les decía ayer justo que con toda la crisis que hay en Ecuador de seguridad, las clases medias altas están viniendo a estudiar acá, ¿no? Ya no se quedan en Ecuador por toda la violencia, el contexto de inseguridad, y vienen a estudiar acá. Y entonces las universidades ecuatorianas están quebrando, están cerrando, ¿no? Es muy complejo el asunto, ¿no? Entonces, pero no es porque, claro, depende de unos malos que vienen, no, sino